Buenos días, hoy hablaremos sobre las consideraciones generales de los criterios fundamentales de la tributación nacional e internacional. En este tema tomaremos tres tópicos, primero unas definiciones básicas y después abordaremos el marco normativo de la tributación nacional y el marco normativo de la tributación internacional. En las consideraciones generales, lo primero que abordamos son los principios explícitos del derecho tributario. Estos están contemplados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia y define que el derecho tributario tiene que ampararse sobre los principios de equidad, eficiencia y progresividad para proteger los derechos fundamentales de los contribuyentes. Además, se deben contemplar también unos requisitos o consideraciones del orden general, los cuales nos hablan sobre dos principios fundamentales: el principio de la generalidad, que nos quiere decir que toda persona, sin distingo de ninguna consideración de raza, sexo, religión o edad, debe pagar un tributo. Y el siguiente es el de neutralidad, el cual nos quiere decir que todas personas tienen derecho a las exenciones y otros beneficios que pueda generar la ley tributaria. Seguidamente tomaremos el tema de las definiciones básicas tanto del derecho tributario nacional como el derecho tributario internacional. En el derecho tributario nacional se tienen en cuenta tres consideraciones. Primero, quién es el sujeto activo, el cual corresponde al Estado, quién es el que hace el cobro del impuesto o tributo, y el sujeto pasivo, que está considerado desde dos tópicos: de iure, que es quien paga directamente, y de facto, quien es quien paga indirectamente un tributo. Y el último, que sería el hecho generador. Y el hecho generador es que cada vez que se realiza alguna actividad, esta genera un pago de un impuesto o un gravamen. En el derecho tributario internacional se trata sobre los principios y normas que regulan los diferentes sistemas fiscales que permiten la integración económica y la cooperación internacional entre los diferentes países. Allí se debe considerar el equilibrio entre el sistema fiscal y el sistema económico que permita una regulación de las políticas económicas de los países. También se considera dentro del marco normativo del derecho internacional tributario dos principios fundamentales: el principio de territorialidad, que es el marco referente según la fuente o origen de la renta, y el principio de residencia, el cual también se conoce como renta mundial. Aquí vamos a continuar con dos principios fundamentales del marco del derecho tributario internacional, que son bastante polémicos, dado que ha afectado a muchos periodistas y a muchos deportistas en diferentes países. ¿Por qué? Porque hay un principio que permite determinar el origen y otro que permite determinar el destino. Cuando determinamos el origen es en donde se causa el tributo, y cuando determinamos el destino es donde se va a gastar esos recursos. Entonces recordemos casos muy recientes sobre futbolistas como Lionel Messi. Para ello, dentro del marco normativo del derecho tributario internacional se ha definido la doble imposición o prohibición de ella, lo cual define dentro de dos tópicos. El primer tópico hace referencia al jurídico, por lo cual en él define que la misma persona no puede ser gravada en dos países diferentes. Y el siguiente hace referencia a lo económico, que nos define que la renta no puede ser gravada en dos países por un mismo hecho contributivo. Ahora hablaremos sobre el marco normativo de legislación tributaria nacional, pero allí solamente vamos a tomar la ley 1739 de diciembre 23 de 2014, dado que nuestro país tiene muchísima legislación tributaria, tanto en leyes, decretos, resoluciones y sentencias. La ley 1739 de 2014, que habla sobre la reforma tributaria, nos define los parámetros que empiezan a regir en el 2015 sobre el impuesto sobre la renta y complementarios, sobre el impuesto sobre la renta para la equidad o impuesto CRE, la sobretasa del impuesto sobre la renta para la equidad, el impuesto al patrimonio o mal llamado impuesto a la riqueza, el impuesto sobre las ventas o IVA, la retención en la fuente, el impuesto nacional de consumo, la contribución para fiscal de combustibles o el impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, los precios de transferencia y los medios magnéticos nacionales y otros impuestos. Continuamos con el marco normativo de legislación tributaria internacional. Allí se ha especificado el derecho tributario internacional, que es muy diferente a la normatividad que existe en todos los países,
dado que aquí solamente se contempla son las adhesiones o las cooperaciones entre los países, dependiendo de tres elementos fundamentales. El primero son los convenios, que se hace entre dos partes interesadas en desarrollar un tema específico en común. El siguiente son los acuerdos, que permite que un país entregue unos beneficios y en contraprestación el otro país también contribuye con otros beneficios. Y por último, los convenios constitutivos. Entonces empezamos a mirar algunos ejemplos sobre las convenciones que existen específicamente sobre los organismos multilaterales o las entidades de cooperación internacional, como por ejemplo la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, ONU, o la Convención sobre Asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica. Pasando a los acuerdos, hay unos acuerdos sobre privilegios y otros acuerdos organizacionales. En los acuerdos sobre privilegios existe el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de Estados Americanos, OEA, y en los organizacionales el Acuerdo de Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, Intelsat. Ahora hay unos convenios constitutivos que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Corporación Interamericana de Inversiones. O también podemos hablar sobre los convenios sobre inmunidades y privilegios de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Para terminar, los invito muy cordialmente a que revisen las transparencias o diapositivas adjuntas a este video. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad con otro tema referente a la legislación internacional o nacional.